Muchas gracias, Daniel, tanto a vos como a Marcela por invitarme a participar de este nuevo proyecto. Así que les auguro lo mejor en esta etapa. Como bien decía el doctor Pérez, tenemos la intención de hacer un repaso de la situación actual de la liquidación del impuesto a las ganancias, rentas de cuarta categoría, fundamentalmente empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados, tanto del periodo fiscal 2023 como del periodo fiscal 2024. Empezamos entonces con el 2023 y me pareció interesante ir por algo más bien corto, que es el tratamiento del aguinaldo, del sueldo anual complementario, que le tenemos que dar en la liquidación del impuesto a las ganancias para lo que es la primera cuota del SAC y la segunda cuota del SAC del año 2023. Bueno, acá recordemos, como tenemos aquí en pantalla, que la exención respecto de la cuota del SAC se vincula o se logra en función a la remuneración promedio del empleado en el periodo bajo análisis. En lo que fue el primer SAC tuvimos dos primeras instancias vinculadas a la remuneración promedio, una que viene como consecuencia de la actualización por RIPTE del importe que estaba vigente en el 2022, que es la de 404.062 pesos, que estuvo aplicándose hasta el 10 de mayo. Luego, como consecuencia del decreto 267, esa remuneración promedio cambia y si esa remuneración promedio es menor a 506.230, no iba a estar alcanzada la primera cuota del aguinaldo, y esto estuvo vigente hasta el 15 de junio, pero cuando sale el decreto 316, que es en definitiva el que resultó de aplicación para la primera cuota del SAC, se fijó esa remuneración promedio del semestre en 880.000 pesos, es decir, aquellos contribuyentes que tuvieron una remuneración promedio del primer semestre menor a 880.000 pesos lograron la exención de la primera cuota del SAC, importe exento que vamos a ver luego cómo se determinaba. Luego, ya adentrado el año, tenemos el decreto 473, que se publicó el 13 de septiembre del 2023 en el Boletín Oficial, que entre otras cosas trajo el tratamiento a aplicar a la segunda cuota del SAC en materia de exención, ¿no? Bueno, se fijó que la remuneración promedio de, eh, de aplicar iba a ser 15 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? Con lo cual había que tomar el valor del salario mínimo vital y móvil al 1 de octubre del 2023. Ese salario mínimo vital y móvil se fijó en 132.000 pesos, con lo cual la remuneración promedio de los meses transcurridos en el segundo semestre, a los fines de obtener la exención de la segunda cuota del SAC, no debía superar el 1.980.000 pesos. ¿Sí? En consecuencia, si surgían diferencias entre lo que ya se venía reteniendo de la 12ª parte del aguinaldo, conforme lo prevé la resolución 4003, se debió reintegrar oportunamente. Como eso ya pasó, no me voy a detener en el análisis. Entonces, acá tenemos un nuevo importe de remuneración promedio para fijar la exención en el aguinaldo. Y es interesante tener en cuenta y recordar que la Dirección Nacional de Impuestos ha dado a conocer dos dictámenes y un informe en donde se trataron inquietudes que distintos organismos o entes que nuclean a los profesionales le hicieron llegar, y uno de ellos se vincula con refrescar, porque esto ya lo veníamos aplicando, cuál es la forma en que se determina la cuota exenta del aguinaldo. Bueno, acá aplica tanto para la primera cuota como para la segunda cuota. Tenemos que recordar que la remuneración promedio que se fija para la primera cuota del aguinaldo fue 880.000 pesos. Con lo cual, el importe exento de la primera cuota del aguinaldo es el 50% de esta remuneración promedio, es decir, 440.000. Lo que exceda de aguinaldo, estos 440.000, van a quedar grabados, ¿sí? Porque podemos estar en el promedio por debajo de 880
pero la mejor remuneración, superar los 880, como en el ejemplo, que es 1 millón de pesos, y por ende tener una parte exenta y una parte grabada. Similar solución llegamos con la remuneración promedio de 1.980.000, cuyo importe de segunda cuota del aguinaldo exento es 990.000 pesos, con lo cual lo que exceda este valor estará grabado. Otro tema es recordar cuáles son las deducciones previstas en el artículo 30 que están vigentes para el año 2023, que son las que vemos en pantalla. La ganancia no imponible, 451.683, y así sucesivamente. Estas son las previstas en el artículo 30. Ganancia no imponible, cónyuge, hijo, hijo incapacitado para el trabajo, y la deducción especial de 3,8 veces la ganancia no imponible. Ahora bien, hace algunos periodos fiscales venimos con lo que se da a conocer como deducción adicional o deducción especial incrementada adicional, que era una deducción que se incorporó en la ley de impuesto a las ganancias a los fines de mejorar la progresividad en la determinación del tributo exclusivamente para los sujetos alcanzados en el inciso A, B y C del artículo 82 de la ley. Entonces acá vale la pena tener en cuenta este esquema, que es diferenciar por tres grupos distintos a los contribuyentes. Vamos a tener un primer grupo que son aquellos sujetos a los cuales, en función a su remuneración promedio en el periodo de análisis, hay que incrementar la deducción especial de tal manera que la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a cero. Es decir, se lograba que estos sujetos no paguen el impuesto a las ganancias. Y un segundo grupo que también tiene beneficio es aquel que estaba entre dos rangos de remuneración a los cuales se iba a tener que incorporar una deducción especial adicional para acá sí lograr una progresividad y que los pequeños saltos en las remuneraciones no los lleve a una gravabilidad tal que nos resulte razonable respecto de los distintos tramos, que es el grupo 2. Y después el grupo 3 es aquel que no tiene beneficio, con lo cual solo puede computar la deducción especial que comentamos en la filmina anterior. Entonces, estos tres grupos tuvieron remuneraciones distintas en estos periodos. La remuneración promedio de enero a abril tuvo un beneficio para que no paguen ganancias y la remuneración promedio era de 404.062. Iban a tener una deducción especial incrementada adicional para reducir el impacto del impuesto si la remuneración promedio era entre 404 y 466.000, y si superaban los 466.000 iban a estar en el grupo de sin beneficios. Así, el tratamiento para enero-abril con una remuneración, mayo-junio con otra remuneración, que es la que tenemos en pantalla, y agosto-septiembre con otra remuneración. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estas deducciones especiales adicionales son las que vamos a tener que sumar para informar como deducción especial adicional total en el ejercicio fiscal cuando se confeccione el 1357. No solo tenemos estos cambios en las remuneraciones, en lo que yo llamo la primera etapa del año, que es la que va hasta el devengado septiembre, independientemente de cuándo se perciba, sino que se fijó a través del decreto 415 una nueva escala del artículo 94 a los fines de la determinación del impuesto para los sujetos del incisos A, B y C del 82. Con lo cual, tenemos que aplicar esta escala hasta septiembre, hasta el devengado septiembre, si se percibió en octubre, hasta la escala acumulada al mes de octubre. Y acá ya tenemos que empezar con algunas salvedades. Tenemos que tener en consideración que por el momento estos decretos no han sido refrendados por una ley del Congreso. El Poder Ejecutivo seguramente siga trabajando sobre el tema de ganancias, lo hizo antes de que se caiga la ley ómnibus, lo pretende realizar en los próximos días, con lo cual seguiremos atentos porque si no se refrendan estos decretos con una ley, obviamente
no serían de aplicación y cambiaría la liquidación, lo cual es bastante absurdo en la situación económica en la que estamos, pero vale la pena recordar. Entonces, tema a septiembre, 3 tramos distintos de remuneración para saber si tengo beneficios o no y una escala progresiva específica, distinta a la que se aplica al común de los contribuyentes. Hasta aquí terminamos con lo que es el primer grupo de meses del año para comenzar a analizar la segunda etapa del año fiscal, porque por más que desde que tenemos conocimiento y vamos a la facultad entendemos que el ejercicio fiscal en el impuesto a las ganancias es anual, lamentablemente en este periodo fiscal 2023 tenemos que partirlo en dos. Bueno, el decreto 473 y su norma reglamentaria, la resolución 5417, dispone, ¿sí?, que aquellos sujetos, ¿sí?, que por sus remuneraciones devengadas a partir del periodo octubre y hasta las percibidas al 31 de diciembre del 2023 no estarán alcanzados por el impuesto porque se les va a tener que generar una deducción especial adicional cuando su remuneración promedio sea inferior a 1.980.000 pesos. Entonces acá tenemos una nueva deducción especial adicional y hay que tener en cuenta que la resolución 5417 lo que ha fijado es que no debe tenerse en consideración si queda sin efecto el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la ley del tributo, que es la que prevé la escala de deducciones adicionales intermedias. Como vemos, la técnica legislativa es un poco pobre, pues una resolución está dejando sin efecto un párrafo de la ley de ganancias, ni siquiera lo hizo el decreto reglamentario. En fin, recordemos y tengamos en cuenta esta situación. Adicionalmente, a partir del 1 de octubre, si la renta devengada de octubre y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre van a tener una escala progresiva diferente que vamos a ver a continuación. Y por ese motivo, como les adelanté, y acá tenemos en pantalla, tenemos que dividir el año fiscal en dos, tanto en lo que es la aplicación de las escalas como en la aplicación de las deducciones. Tendremos escala acumulada por todas las rentas percibidas en el 2023 hasta las devengadas en septiembre del 2023 y luego las que se devengan a partir del 1 de octubre y se perciben hasta el 31 de diciembre. Insistimos con esto de que se perciben hasta el 31 de diciembre porque si el mes de diciembre lo percibo en enero del 2024, ya tendré que aplicar de corresponder las normas vigentes conforme lo prevé la ley 27725, que modificó la ley de impuesto a las ganancias incorporando lo que es el impuesto cedular a mayores ingresos. Como dije, hay una escala nueva que se define en función a salarios mínimos vitales y móviles. La resolución fijó en su anexo cuál era la escala vigente, pero hizo la aclaración que la escala que se publicaba tenía en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la emisión de la publicación de esa resolución, del dictado de la resolución. Con lo cual esta tabla que estamos viendo en pantalla no es la que se usó, porque, insisto, es la que tiene en cuenta un salario mínimo vital y móvil de 118.000 pesos, pero para octubre el salario mínimo vital y móvil fue de 132.000 pesos. Es por ese motivo que tenemos que buscar en el micrositio de ganancias cuál es la tabla a aplicar, que vamos a verlo más adelante, que también la dio a conocer la Dirección Nacional de Impuestos. Como dije, las deducciones van a acumularse hasta el periodo de percepción de la renta de septiembre y la renta de venga de octubre hasta lo que se perciba en diciembre comenzará de cero, ¿sí? Tendremos una doceava parte a aplicar en cada caso. Tema que volveré y daremos con un ejemplo. Hasta aquí entonces la introducción teórica y normativa. Voy a dejar y comentar algunas de las aclaraciones que brindó la Dirección Nacional de Impuestos con relación a este tema. Uno de los que me parece más importante es cómo se imputan
sí las deducciones que se cargan en el CIRADIG en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero que responden a comprobantes de periodos anteriores. Y lo que insistimos es que tenemos que dividir el año fiscal en dos, con lo cual los comprobantes que deban imputarse al periodo enero, desde la percepción del inicio del año fiscal hasta la percepción del periodo septiembre, es decir, septiembre lo voy a poder deducir cuando cobre el periodo de septiembre. Y los de octubre, noviembre y diciembre eventualmente tendrán que considerarse en esos meses. Con lo cual, se debe imputar cada comprobante al periodo en que se cancela el mismo. Y no cuando lo, obviamente, comunica el empleado a través del CIRADIF. De hecho, hoy en el 2024 pueden hacer la carga de estos comprobantes, ¿no? Y acá es importante, insisto, el tema de las deducciones personales respecto de los acumulados. El ejemplo está con el sueldo de septiembre. Si el sueldo de septiembre lo percibo en septiembre, tengo que usar los acumulados publicados por la FIP hasta septiembre. Por el contrario, si el sueldo de septiembre lo percibo en octubre, acumulo 10 meses y es esa la escala acumulada que tengo que tomar, perdón, la escala no, los importes acumulados que tendré que tomar de las deducciones personales. Otro tema que es importante es el cambio de criterio en la imputación y el pago del mes de diciembre. Se ha suscitado el caso que algunos sujetos decidieron, tanto empleadores como a pedido de los empleados, decidieron cambiar la forma en que vienen pagando las remuneraciones. Supóngase una empresa que viene pagando el sueldo mes vencido. Entonces, en diciembre se cobró el sueldo de noviembre y diciembre se pagaba en enero. Atento a la situación que se veía, falta de reglamentación y demás, muchos empleadores decidieron pagar diciembre en diciembre, con lo cual a lo largo del año 2023 se cobraron los 12 sueldos más el aguinaldo, más un sueldo adicional, porque tenemos el sueldo de diciembre del 2022 que se cobró en el 2023 y el sueldo de diciembre del 2023 que también se cobró en el 2023. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nos olvidamos del aguinaldo, hay 13 sueldos imputados en el periodo fiscal 2023. Y lo que hay que advertir acá es que hay que tener cuidado que solo podemos tomar el mínimo no imponible que corresponde anual, que es 451.683,19, y el resto de las deducciones personales. Con lo cual, como empezamos a acumular de a un mes a partir de octubre tenemos una 12ª parte, para noviembre tenemos 2 12avas partes, y diciembre hay que tener cuidado porque tal vez no tengo que acumular una 12ava parte adicional porque en diciembre la usé cuando se imputó el sueldo de noviembre que se pagó en diciembre. Y si cuando liquido diciembre que se paga en diciembre acumulo una 12ava parte, estoy tomando 13 12avas partes y estoy excediendo el importe anual de las deducciones personales. Entonces este tema también hay que tener precaución. Sigo dejando algunas de las preguntas y respuestas que ha brindado la dirección para que lo tengan en el material y vamos ya de a poco a lo que son las tablas a aplicar. Bueno, la Dirección Nacional de Impuestos, insisto, y ya están en la página de AFIP, publicó la primer tabla, que sería la del primer mes, aplicable al mes de octubre, se perciba en octubre o en noviembre. La del segundo mes, que es la correspondiente a el periodo de noviembre, se perciba en noviembre o en diciembre, y la del tercer mes es para el devengado diciembre y en la medida que se perciba en diciembre, ¿sí? Si no, esta tabla no la tenemos que utilizar. Hasta aquí con el periodo fiscal 2023. Vamos a adentrarnos en lo que es el impuesto cedular a los mayores ingresos y la renta general para el periodo fiscal 2024. Tenemos conocimiento que seguramente surjan nuevas aclaraciones por parte de la FIP o la Dirección Nacional de Impuestos
respecto de este periodo fiscal 2024, ya que tenemos algunas aclaraciones en el ABC de preguntas y respuestas frecuentes que vamos a ver seguidamente. Así que trataremos de dejar algunas inquietudes y nuestra posición que veremos si son aclaradas o no y hasta cuándo dura este impuesto si no lo modifica, que seguramente sea modificado por el Poder Legislativo. Bueno, rentas de cuarta, periodo fiscal 2024. Se crea con la 27725 el impuesto cedular a los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencias, jubilaciones y pensiones, con vigencia a partir del año 2024. Con lo cual tenemos, por un lado, el impuesto cedular a los mayores ingresos y por otro, lo que es el régimen general, ¿sí?, de determinación del impuesto como lo conocíamos hasta septiembre, podríamos decirlo. Con que hay algunas salvedades que vamos a mencionar. Bueno, este impuesto cedular se incorpora como capítulo 3 al título cuarto de la ley del impuesto a las ganancias. Los vamos a encontrar a partir del primer artículo a continuación del 101. ¿Y cuáles son los conceptos y sujetos comprendidos? Bueno, estarán alcanzados por este impuesto cedular los ingresos por el desempeño de cargos públicos, excepto los que corresponden a magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, Nación, Provincia, Ministerio Público de la Nación, que hubieran sido nombrados a partir del 2017, Secretaría de Estado, etcétera, diputados, senadores del Poder Legislativo. Entonces, acá ya empieza la divisoria de aguas. Si desempeño cargos públicos, aplico el impuesto cedular. Pero si estoy comprendido dentro de las excepciones, voy a aplicar el régimen general. Entonces, acá dividimos. Terminó. El excepto empieza a nombrarnos determinados sujetos que van a ir a liquidar por el general. Después tenemos ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, excepto el que corresponda a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas, cargos equivalentes de administradores, miembros del Consejo de Administrador de sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Volvemos a lo mismo. Regla general es impuesto cedular a los mayores ingresos, excepto que esté expresamente mencionado en el articulado que van al general. Y acá vamos a hacer dos observaciones respecto de los directores sociogerentes para poner en términos generales. Nos podemos encontrar con la siguiente situación. Tenemos un empleado en la empresa A que es director en la empresa A. Bueno, ese es el caso más sencillo. Ese director, por las remuneraciones que percibe, queda en el régimen general. El objetivo es que no se traslade como remuneración importes que en realidad están vinculados a su honorario como director. Entonces, como el impuesto cedular tiene determinados beneficios, lo que se busca es que se evite la elusión del impuesto asignando más sueldo y menos honorarios. Es por ese motivo que se lo excluye del régimen. Ahora bien, podemos tener el caso de empresa A con un empleado. Y este empleado no es director de la empresa A, es director de la empresa B. Bueno, en nuestro entendimiento, la empresa A va a tener que aplicar sobre las remuneraciones que le abona al empleado el régimen vinculado al impuesto cedular. Y un tercer caso es el de los directores suplentes. Entendemos que el director suplente, tal como dice su nombre, como lo prevé la ley de sociedades, no ejerce las funciones de director, sino hasta que lo ponen en funciones, con lo cual, asimismo, no paga el aporte de autónomos porque no está ejerciendo la dirección. Entonces entendemos que el director suplente que perciba sueldos no queda excluido de el régimen de impuesto cedular a los mayores ingresos. Lamentablemente no tenemos reglamentación, con lo cual no podemos confirmar fehacientemente que esta sea la posición del fisco, pero bueno, en este entendimiento y con las justificaciones que le dimos, creemos que esa es la solución. Y tenemos
como tercer grupo a los ingresos por jubilaciones, pensiones, retiros, etcétera, vinculados con el trabajo en relación de dependencia, que no incluye a aquellos que están derivados de consejeros de sociedades cooperativas a asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas al presidente y vicepresidente de la Nación. Después, entonces, una vez que tenemos definido cuál es, si estoy o no estoy en el régimen cedular, voy al régimen general. Cuando voy al régimen general, insisto, aplicamos las normas generales de la ley. Sus deducciones personales, sus deducciones generales, la tabla del artículo 94, ¿sí? Y hay que advertir que en el caso de jubilados, de magistrados que fueron nombrados a partir del 2017, si bien se los excluye del primer punto, cuando están en ejercicio, no son excluidos cuando están jubilados, con lo cual van a quedar en el impuesto cedular y no en el general. Y acá viene la novedad, ¿no? La norma fija un mínimo no imponible equivalente a 180 salarios mínimos vitales inmóviles anuales. Esos salarios mínimos vitales anuales van a ser en función al importe que esté vigente en enero y en julio de cada año. Lamentablemente no se fijó para el año 2024, mes de enero, un salario mínimo vital e inmóvil, con lo cual estamos tomando en consideración el salario mínimo vital y móvil vigente en diciembre, que es de 156.000 pesos, con lo cual el mínimo no imponible mensual, ¿sí? De 15 salarios mínimos vitales y móviles es de 2.340.000, y acá advertimos que esos 2.340.000 tiene incluido el proporcional del aguinaldo, ¿sí? Porque recordemos que si entendemos, como vamos a comentar luego, que se aplica la resolución general 4003, a la remuneración hay que incluirle el proporcional del aguinaldo. Con lo cual, ese importe es el que voy a comparar con los 2.340.000. La ley del impuesto cedular a los mayores ingresos es clara en cuanto dice que esta es la única deducción admitida y que no sea, en concepto de mínimo no imponible, y que no se admite otra deducción que no sean, que esté prevista en el impuesto a las ganancias. Es decir, no voy a poder efectuar deducciones de obra social, prepaga, asistencia médica, cuota de colegio privado. Pero, como hay dos deducciones que están por fuera de la ley de ganancias, se entendería que los gastos vinculados con servicio doméstico y los aportes a las sociedades de garantía recíproca serían deducibles. De hecho, se pueden cargar en el CIRADIG, en el caso de sujetos alcanzados por mayores ingresos, solo esos dos ítems conforme el sistema disponible por la FIP. Cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil en julio, se tiene que recalcular el impuesto y efectuar las devoluciones que correspondan. Con lo cual, los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales quedan establecidos conforme el valor que esté vigente para el periodo julio. Y la alícuota aplicable también se definió, ¿sí? Para todo el año en valores de salario mínimo vital y móvil, con lo cual tenemos que aplicar en mes por mes. Y sí, tenemos acá que tener en cuenta que se prevé el incremento en un 22% del mínimo no imponible en el caso de zonas desfavorables como las que tenemos mencionadas en la FINMINA. Como dije, la FIP puso a disposición a fines de diciembre algunas preguntas y respuestas, pero la que más me interesa es la que tenemos aquí en pantalla, que dice cómo se determina la retención. Y la FIP dice que la retención para los sujetos del impuesto cedular a los mayores de ingresos se aplicará teniendo en cuenta en lo pertinente el anexo 2 de la resolución 4003. Y recuerda que no se admite ninguna deducción, ¿sí? Que esté prevista en la ley del tributo. Bueno, acá hay una posición más agresiva, si lo queremos llamar de alguna forma, que podemos decir que no tenemos que efectuar retenciones porque no hay una norma reglamentaria de la misma, y una posición
más fiscalista, que es aplico la retención en función a lo que dice el ABC. Entonces, bueno, acá está esa dicotomía y es el contribuyente el que va a tener que tomar la decisión. Si considera que aplica o no la retención en función a lo que dice el ABC. Obviamente, el empleador, si aplica lo que dice el ABC, la FIP no le va a decir nada porque el que tiene el perjuicio termina siendo el empleado. Entonces ahí eventualmente es el empleado el que le hará algún reclamo a su empleado. Y acá insisto en lo pertinente, porque si dice en lo pertinente, cuando repasamos el anexo 2, tenemos este tema de el proporcional del aguinaldo, el tratamiento de las remuneraciones que no son habituales en lo que es el prorrateo, con lo cual podemos ir aplicando, en mi opinión, esos conceptos a los fines de definir y calcular la retención. ¿Sí? Después tenemos, como dije, las escalas mensuales. Está publicada la de enero y la vamos multiplicando por 2 y así sucesivamente. Y por último, recordemos que para el impuesto del régimen general, la FIP ya publicó las deducciones del artículo 30 con los tramos de acumulados, ¿sí? Que aquí tenemos en pantalla, y lo mismo la escala del artículo 94 con sus tramos de acumulados. Bueno, hasta aquí es todo. Les voy a dejar en el material un ejemplo y quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de María Isabel Rodríguez respecto del periodo fiscal 2023. Dice, persona física que recibe jubilación y además es autónomo. Por jubilación no tiene que pagar. Se toma como exenta por autónomos. ¿Qué deducciones le corresponden? Bueno, acá tenemos que aclarar un punto que es muy importante, que es que lamentablemente no se ha establecido un orden de prelación cuando existen rentas de cuarta categoría, ¿sí? Asumo que cuando dice que es autónomo está hablando de un profesional, ¿sí? O eventualmente alguna otra actividad similar que requiera su actividad como autónomo, pero la única renta por sueldo es la jubilación, por así decirlo. Recordemos que la determinación de la deducción especial incrementada en cualquier esquema, primera etapa del año que yo le dije o segunda etapa del año, es como dice una deducción especial incrementada adicional, con lo cual a la remuneración acumulada a los ingresos del ejercicio hay que restarle las deducciones generales, las deducciones personales previstas en el artículo 30 que mencionamos en la presentación y luego, si corresponde, llevar a cero la ganancia neta sujeta a impuesto. Con lo cual ahí generamos una deducción especial adicional. No está exenta la jubilación, sino tenemos una deducción especial que transforma en cero la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces acá tenemos un problema que es que si imputo, por ejemplo, el gasto de servicio doméstico a el sueldo, voy a tener o en este caso la jubilación, voy a tener una deducción especial incrementada adicional menor, pero siempre voy a llegar a la misma conclusión. Me transforma la ganancia neta sujeta a impuesto en cero. En consecuencia, pierdo, entre comillas, la deducción de servicio doméstico para mis otras rentas, sean de cuarta, de segunda, de tercera. Pero insisto, si uno hace la liquidación y sigue el 1357, el manual del 1357, a las rentas de cuarta categoría previstas en la liquidación de la resolución 4003, le tengo que hacer todas las deducciones previstas en la resolución, que incluyen el gasto de autónomos, seguridad social, obra social, servicio doméstico, aporte de la sociedad de garantía recíproca. En conclusión, en mi opinión, lamentablemente se agotan el 100% de las deducciones contra las rentas que mencionamos, empleo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, y no van a poder naturalmente imputarse contra las restantes rentas del contribuyente. Después, la otra observación que me hace Carlos es consulta impuesto cedular 2024, un miembro del consejo directivo de una entidad gremial que cobra sueldo con retenciones previsionales y obra social. ¿Qué régimen aplica? ¿Cedular
o general. Bueno, cuando nosotros repasamos las rentas alcanzadas por el impuesto cedular, recuerden que hay un excepto para cada uno de los tres incisos que se mencionan. Bueno, en el inciso B hay un excepto que dice, excepto de más sujetos que sean administradores de sociedades, de otras sociedades, o miembros de consejo de administración de asociaciones, fundaciones, entre otros. Entonces, al ser una entidad gremial establecida como una asociación civil, entendemos que queda incluido dentro de ese excepto, por lo cual va a tener que liquidar por el régimen general y no por el impuesto cedular a los mayores ingresos. Y por último, sobre casi el final del cierre de las preguntas, llegó una consulta de Zulma Pacho que dice: ¿cómo se confeccionará el F1357 del periodo fiscal 2023? Son dos, uno para enero-septiembre y otro para octubre-diciembre. Del manual que ya puso a disposición, el manual de desarrollador que ya puso a disposición la FIP en su página web, se entendería que es, y en mi opinión es, un solo formulario 1357. Lo que hay que hacer es acumular rentas y acumular deducciones, como les dijimos. Vamos a tener deducciones especiales incrementadas para la primera parte y otras deducciones especiales incrementadas para la segunda parte, las que se tendrán que sumar e informar con un solo valor. Entonces, en conclusión, del manual del 1357 disponible, concluimos que es un solo 1357 para el periodo fiscal 2023. Estas son las preguntas. Muchas gracias.